Bienvenidos a este espacio. Eh, Vamos a presentar nuestras lecturas en torno a la temática del curso Filosofía de la Tecnología. La temática es argumentación en torno a la postura de la perspectiva humanista. Les presento, están mis compañeros Yasmín Martínez y Carlos Daniel Ustariz Castillo. Y mi nombre, Jorge Andrés Cabrera Rubio. En mi caso, escogí el texto Hans Jonas, tanta responsabilidad como poder técnico, del filósofo español Josep María Esquirol en su texto Los filósofos contemporáneos y la técnica, de Ortega a Sloterdijk. Bien, ¿qué podemos decir del texto de Esquirol sobre el pensamiento de Jonas? Lo primero, que es un pensamiento maduro, la ética como responsabilidad es una obra de madurez, es una obra que básicamente condensa todos sus trabajos anteriores. De alguna manera, Esquirol tiene base ese texto y hace referencia a otros que le escribió, pero todos se refieren a ese mismo texto de principio de responsabilidad. Y tenemos acá algunos componentes de la obra de él. Entonces, la primera, cómo fundamentar una ética en un mundo tecnológico en el cual la tecnología ha cambiado radicalmente las condiciones de la acción humana. Ese es el primer componente. El segundo, cómo obrar, eh, cómo obrar de tal modo que los efectos de las acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténtica en la tierra. Entonces ahí ya, eh, ahí ya nos da un elemento importante de su obra o de su principio de responsabilidad. Unas características que Esquirol identifica en la obra de Jonas. Primero, un carácter conservador. ¿En qué sentido? En que, dada la potencia técnica, hay que tener cautela y humildad frente a este poder. Ello supone moderación en la utilización. Y esto como una capacidad para prever algo que no puede ser medido no puede ser medido o cuantificado de manera exacta, porque muchas de las decisiones se toman sin todos los elementos necesarios para poder estar completamente seguros. O sea, básicamente es, en cierta medida, hay una apuesta, ¿cierto? Hay una apuesta por algo que no se conoce, a pesar de que se está yendo hacia el futuro. Entonces ahí él coloca como un elemento de cautela. Ahora, importante la discusión que al final del pensamiento, del análisis que hace Esquirol con respecto a Jonas, y es el intercambio que tiene con Ernest Bloch, que es un filósofo marxista, y que este filósofo marxista tiene un texto que se llama El principio de la esperanza. Entonces, el principio de la esperanza es una oda básicamente al futuro, a lo que no está todavía hecho. Y con esta perspectiva se enfrenta Jonas. ¿Por qué? Porque dice, eh, mientras Bloch supone lo que todavía no está, y entonces esperando un futuro para que esté de mejor manera, o sea, recordando un poco a las utopías, digamos, a la literatura utópica ya de los siglos XV sí, 15 y 16, eh, de alguna manera Jonas critica ello. ¿Por qué? Porque deja al hombre real, al hombre de carne y hueso, al hombre que está presente, lo deja pues lo deja a la deriva un poco en pos de algo que todavía no se conoce. Digamos, ese sería como un elemento importante. Y en la última parte, Jonas ha trabajado también una cuestión sobre el gnosticismo, que también tiene cabida
un poco en la obra del principio de responsabilidad. Y es que para superar muchas veces la falta de sentido moderno y que supone con ello la técnica, habría inclusive que crear un nuevo mito. Y ese nuevo mito no sería como por ejemplo un Dios omnipotente, ¿sí? Del cristianismo pues un poco más clásico, sino un Dios sufriente. Un Dios sufriente porque confiado renuncia, o sea, en la propuesta de él dice que Dios renuncia a su omnipotencia al crear el mundo, confiando en la responsabilidad del ser humano para cuidar su destino y el de su creación. O sea, básicamente es un Dios que acompaña a los seres humanos en sus elementos trágicos y, y de horas más bajas, pero que no es un Dios alejado, ¿sí? Es un Dios cercano. Y esos elementos pues están ahí presentes, digamos, en su propuesta del principio ¿qué? De la responsabilidad. Ahora bien, yo qué pude observar ahí. Primero hay un problema sobre el futuro, ¿sí? Entonces hay un problema sobre el futuro y un poco dado que Jonas estudió con Heidegger, pues tiene algunos elementos, digamos, de esa prevención con la técnica que tenía Heidegger. Eh, Él como, digamos, cómo uno puede entender, uno cómo puede ver eso en la obra de él, en el método que desarrolla que se llama la heurística del miedo. Entonces, la heurística del miedo consiste en pensar los peores escenarios posibles, ¿cierto? De lanzar una tecnología o una acción que suponga una transformación radical o una transformación de la vida de los seres humanos. ¿Eso qué hace? Que las personas estén más atentas a las posibles consecuencias negativas que a los posibles efectos positivos a largo plazo. ¿Qué lo lleva a de pronto a estar más pendiente de que esas acciones pues que sean lo más beneficiosa posible para las personas? Ahora bien, eh, ese miedo, ese miedo, aunque puede interpretarse como una prevención o cautela, en ocasiones yo pude interpretar que puede ser paralizador, porque el miedo normalmente inhibe la acción, ¿cierto? Ahora, estoy de acuerdo en el sentido que él le hace la crítica a Bloch, en el sentido de que está pensando en un hombre nuevo, básicamente, que eso es básicamente toda la cuestión del marxismo, ¿sí? Está pensando en un hombre que no existe en realidad, y en esa crítica creo que estoy acompañando a Jonas. Sin embargo, esa cuestión sobre el miedo me parece que deja desprovisto las cuestiones sobre el futuro. Entonces, y es muy interesante porque precisamente ahí el filósofo Esquirol trae a colación un escritor francés que se llama Gilbert Hatois y que él ha trabajado sobre la biotecnología, la bioética, perdón, y ha trabajado un poco ese elemento. O sea, él también maneja un elemento de responsabilidad, pero ese elemento de responsabilidad no no lo asocia al miedo, lo asocia a otra cosa, o sea, no lo asocia tampoco al sentido de qué, de Bloch como lo que todavía no está, ¿sí? Sino eh, es abierto al cambio, sabe que hay cambio, no lo pone como un elemento de preservación, ¿cierto? Lo cual quiere decir que el elemento del miedo no opera, sin embargo, se toma su tiempo para poder decidir. O sea, en la propuesta de Hatois se evita un poco las decisiones apresuradas. Se van a tomar decisiones, pero se necesita llegar a esa decisión y para llegar a esa decisión que se sí, o sea, como que indica que el poder transformador de la tecnociencia puede ser beneficioso, eh, pero las decisiones no se van a tomar de manera tan ligera,
sino que hay algunos elementos de espera. Me pareció interesante ese tridente entre Bloch, Jonas, que es el texto que más analiza ahí, y Bloch. Ahora bien, eh, cuando uno habla del principio de responsabilidad, también me dio por pensar un poco cuál podría ser la relación que podría tener también con la relación, o sea, en habla o en lengua alemana sobre esa cuestión de la responsabilidad. Y me acordé del texto sobre eh, la política como profesión de Max Weber, el sociólogo alemán de principios del siglo, donde me deja un poco claro la cuestión sobre la responsabilidad, eh, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, donde indica que una ética de la responsabilidad siempre tiene en cuenta las consecuencias reales. En eso yo creo que lo conecta con Jonas, ¿sí? Porque el elemento de siempre pensar lo peor que puede ocurrir si se toma una decisión, me parece que recuerda un poco a Weber. Pero Weber igual es consciente que el elemento técnico va a seguir avanzando y que no es posible negarse a su avance, o por lo menos desde esos elementos del miedo. Entonces yo creo que en ese otro elemento se podía conectar, que no lo toma como con miedo, con Hatois. Ese sería como, digamos, como lo que yo pude ver. O sea, no leí como tal lo que tengo acá porque me puedo como extender un poquito, pero pues eso fue lo que un poco vi. Entonces te doy la palabra, Yasmin, para que puedas seguir. Bueno, muchas gracias. El texto del que se va a hacer el análisis hermenéutico es La tecnología como vocación de la humanidad, evaluación de las probabilidades de dominar el peligro tecnológico, la reconstrucción del planeta Tierra por la tecnología desencadenada, también de Hans Jonas. Entonces, complementando, digamos, este primer bloque que realizó Jorge, yo pongo acá, bueno, el texto analizado siguiendo la línea de pensamiento de Hans Jonas plantea una filosofía de la técnica como ética del futuro. Nos invita a interpretar la modernidad no solo como un proceso de desarrollo material, sino como un desafío moral en el que el ser humano debe reaprender a reconocerse dentro de su propia creación. La técnica entendida como extensión del poder humano reclama una nueva forma de prudencia que una la acción y la reflexión, el conocimiento y la responsabilidad. Se revela un mensaje central: la técnica moderna, si no es contenida por la ética, puede convertir al hombre en instrumento de su propio poder. Comprender esto no significa rechazar el progreso, sino redescubrir el sentido del límite, la responsabilidad, la conciencia, como los verdaderos logros de una humanidad verdaderamente madura. Entonces se parte de una distinción fundamental entre la técnica antigua, la tecné, y la tecnología moderna, abriendo un horizonte interpretativo que atraviesa toda la reflexión filosófica contemporánea sobre la técnica. En la antigüedad, la tecné era un saber hacer orientado al bien o a la perfección de la obra, subordinado a fines naturales o éticos. En cambio, en la modernidad, la técnica se emancipa de tales fines para convertirse en un medio de dominio total sobre la naturaleza y sobre el mismo ser humano. Se da una mutación del sentido de la existencia. El hombre ya no se pregunta por el ser de las cosas, sino por la disponibilidad. Eso es en la primera parte del texto. Entonces discute este ver la técnica ya como posibilidad, ¿no? Hay una segunda parte del texto, ya entra en un terreno político, bueno, político y económico, al comparar los dos sistemas de organización social, capitalismo y socialismo, ambos atravesados por la cuestión tecnológica. Entonces, él básicamente va a analizar cómo desde el socialismo y cómo desde el capitalismo se maneja toda esta cuestión tecnológica y pues qué hacer ante de pronto estos temores que se tienen. Entonces dice acá, pues bueno, acá no se limita a valorar ventajas materiales, sino examina la aptitud moral y racional frente a ese poder técnico. En esta lectura, la técnica se convierte en un espejo donde se reflejan los fines de cada sistema. El capitalismo orientado al beneficio, el socialismo a la planificación colectiva.
Sin embargo, ambos comparten el riesgo de someter la ética a la eficiencia, ya sea del mercado o del Estado. Bueno, en este punto del análisis se permite ver lo que está en juego, que no es solo la distribución de bienes, sino la forma en que cada sistema comprende al ser humano. En el capitalismo el hombre se define por su capacidad de consumir y competir. En el socialismo por su papel dentro de una estructura colectiva. En ambos casos se mantiene la primacía de la producción y la técnica, pero se pierde la pregunta por el sentido. Así, la tensión entre economía de beneficio y economía de la necesidad encubre una problemática más profunda, la alienación del hombre en su propia racionalidad instrumental. Entonces, luego retoma una cuestión de la moral ascética. Entonces, dice acá, esa renuncia voluntaria pues, para obtener un beneficio colectivo, contrastando con el ideal, o sea, ahí contrasta ese ideal marxista con el capitalista. Entonces, ese contraste simboliza la lucha interior del ser humano moderno entre el deseo ilimitado y la responsabilidad. El entusiasmo utópico puede ser sustituido por el entusiasmo por la austeridad, solo si hay una conciencia auténtica y colectiva de los límites del poder humano. O sea, tiene que ser voluntario usted asumir la austeridad pues para lograr un fin, pero es una cuestión muy difícil. Pero si la austeridad se impone mediante la fuerza o el engaño ideológico, se pierde su sentido moral. La responsabilidad entonces deja de ser ética y se convierte en estratégica. En este punto se reconoce una constante antropológica, la inclinación humana hacia el interés propio. Esto no debe leerse como un fatalismo, sino como un llamado a comprender la condición humana en su ambivalencia. La técnica, la política y la economía son expresiones de esa ambigüedad, la capacidad de crear y de destruir, de dominar y de servir, y de emanciparse y de someterse. Entonces, pues, ese es el aporte desde el texto de Jonas. Pues ya le doy la palabra a Carlos. Ok, compañeros, bueno, cordial saludo. El texto que abordé en la presente fase es Técnica antigua y técnica moderna, sobre la aplicabilidad de Heidegger en filosofía de la tecnología. Este texto es muy curioso porque, bueno, pone en evidencia, digamos, a Heidegger, pero no lo deja, digamos, en ridículo, digamos, en palabras vulgares. ¿Por qué? Decimos que en Heidegger la técnica, primero, la esencia de la técnica no es nada técnico para Heidegger. Y segundo, deja de ver la técnica como un medio, es como se observa tradicionalmente, perdón, como un fin, sino que sigue siendo un medio. Y el ser humano juega un papel solamente como de emplazamiento, de encajar en medio de esa técnica. Digamos que Heidegger utiliza algunos ejemplos para demostrar su teoría. Sin embargo, a partir de lo que el autor percibe, lo que dice es que los ejemplos no sirven o no son funcionales para el estudio de la filosofía de la tecnología, ni para sostener las tesis que de pronto él sostiene. Entonces, por ejemplo, Heidegger dice que la técnica, básicamente, una de las diferencias de la técnica antigua con respecto a la técnica moderna son el almacenamiento, la provocación, la extracción y la ciencia moderna. Son como unas características que él visiona ahí en la cuestión de la técnica, y se vale de algunos ejemplos como son el molino de viento, la labranza del campesino y un puente de piedra versus un puente o una autopista grande. Entonces, digamos que en ese sentido, si vemos el molino, el invento del molino como tal, él lo que dice es que el molino solo pues gira y deja que el viento fluya y no tiene como esa perspectiva extractivista, que es la que vemos, según él, en nuestras sociedades modernas, como esa extracción y ese almacenamiento, esa acumulación. Pero el autor pues lo refuta, digamos que porque él dice, la cadena del molino no termina ahí, solo en el viento. Él luego
mecaniza una fuerza que sirve para triturar los granos y esos granos son almacenados. Entonces, digamos que desde siempre, desde el molino de viento y desde antes, no se sostiene como tal que hay una diferencia ahí entre, por lo menos en términos de extracción y almacenamiento. Luego hablamos del tema de la labranza. Para Heidegger, el modelo, digamos, el mejor modelo, por decirlo así, es la labranza, pues por medios manuales, ¿cierto? Entonces, porque según él no tiene esa actitud provocadora con la naturaleza, como esa provocación, y digamos que se entiende el término provocar como no perturbar o no alterar, por decirlo, el orden o los ciclos pues que acaecen. Sin embargo, pues vemos que desde siempre la labranza igual sea hecha a mano o no, digamos con herramientas más manuales, se está cometiendo una provocación en el sentido de alteración, digamos. Los minerales son alterados y, por ejemplo, si se utilizan animales para hacer sí, el mecanismo de labranza, pues se están sacando, digamos, al animal de su lógica, que si se deja por sí mismo, pues él no va a tener ese compromiso o esa actitud. Se le extraen las energías al animal. Entonces, digamos que en ese término que él utiliza, Bestan como provocación, tampoco hay. Entre el puente de piedra y el puente de acero, él manifiesta varias cuestiones, por ejemplo, la materia que está en juego ahí, el espacio o el orden del espacio, la forma de unir a las personas y el tema digamos, de los proyectos humanos. Entonces, básicamente, para no agregar mucho, tanto el puente de piedra como el puente, digamos, moderno, hecho de una infraestructura más grande y que utiliza otro tipo de materiales, tienen realmente la misma función, cumplen el tema de coligar y de unir a las personas, participan de un proyecto humano y se realizan sobre todo cálculos. Una de las críticas fundamentales que hace Heidegger a la técnica moderna también es lo que llamamos ahora como la racionalidad instrumental, que es como esa parte de querer racionalizarlo todo y por medio de cálculos, volverlo todo un cálculo, exigencia del cálculo. Básicamente, antes también se veía, también se hacían cálculos para tirar un puente. Entonces, digamos que la tesis del autor que sostiene es que los ejemplos que Heidegger da no son suficientes o más bien son contradictorios para soportar su teoría, ¿sí? Que ahí no está la diferencia entre la técnica antigua y la moderna. Por último, se basa en la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muchos, incluso pensadores, sostienen que la diferencia está también hoy en día en la tecnología, es básicamente la técnica antigua, pero es como ciencia aplicada, ciencia práctica. Todos los conocimientos científicos aplicados al desarrollo técnico son una tecnología. Entonces, digamos que volvemos a lo mismo. No es cierto porque para elaborar herramientas en la antigüedad también se utilizaban los conocimientos o la ciencia disponible, así no sea la ciencia moderna, tenían ciertos conocimientos pues de aritmética, sí, algunos conocimientos que no eran tan profundos y no eran pertenecientes a la ciencia como tal moderna, pues también utilizaban pues sus propios conocimientos. Ahí tampoco se encuentra la diferencia. Entonces no está ni en la provocación, ni en el almacenamiento, ni en la extracción, ni en la ciencia. ¿Cuál sería la diferencia o cómo podemos diferenciar la ciencia antigua, la técnica, perdón, antigua de la técnica moderna? Vemos entonces al final que se habla de, de un sistema. Lo propio de lo técnico hoy en día es que arma una tecnosfera alrededor de sí y arma todo un sistema completo que está más orientado pues a la parte, organizado más bien desde la parte económica, que se hace a gran escala. Esa es una de las diferencias, la magnitud, digamos. Lo segundo, la regeneración, que a veces las posibilidades de regenerarse pues son pocas.
Y una tercera parte que menciona pues el autor, muy importante, es la fase política, porque dice que si bien en la antigüedad también se veía que se presentaban caracteres políticos sobre la técnica, hoy en día el tema de la política es muy importante porque se realizan acciones en la tecnología que sirven o posibilitan, dada su nivel y su escala, el control, la dominación de la población, la objetivación, el verticalismo y el despotismo. Entonces, esas son las posibilidades que plantea el autor desde la fase política sobre los sistemas tecnológicos emplazantes en el sentido que lo menciona Heidegger. Entonces dice que es muy importante la cuestión de los ejemplos, porque los ejemplos tienen que dar cuenta de lo que se está hablando y que haciendo una revisión crítica, los ejemplos no están dando cuenta suficientes de lo que el autor quiere expresar sin desmeditar la idea de Heidegger como la técnica como emplazamiento, sino dándole una nueva versión en el sentido, como dije, de regeneración, de... de regeneración y de la fase política, que son como ya la evidencia que sí diferencia la técnica antigua de la técnica moderna, y eso lo vemos hoy en día, sobre todo, diría yo también, en las formas en las que se realizan las políticas económicas de los países, las políticas de producción, digamos así, de energía, pero también en el tema de las telecomunicaciones. Entonces, esta matriz sirve como objeto crítico para que a partir de los objetos técnicos y de los artefactos, lo que llaman el artefactualismo, podamos analizar, comprender, ejemplificar mejor todas las teorías, especialmente la de Heidegger, que habla de ese emplazamiento y de esa diferencia entre la técnica antigua y la técnica moderna. Entonces, con respecto al principio de responsabilidad de Jonas, me parece que se relaciona con el texto, con el tema de la fase política, que es la que se presta para la objetivación, la dominación, y que es donde tenemos que tener claro, evidentemente, digamos que lo manifestaría también como sentido de prudencia. Y bueno, para eso es que estamos revisando, estudiando pues estos temas y plantear desde nuestros puntos de vista, no esos dilemas que a veces son falsos, que si la naturaleza o que si la cultura o que si la tecnología o que si debemos dejar que la tecnología actúe libre, porque hay un punto que hasta ahora es muy cierto, que aquellos que dan la tecnología por neutra, evidentemente no saben, digo yo, de lo que están hablando. La tecnología nunca es neutra. Eso también lo menciona el texto que acabo de leer. La tecnología no es neutra, y me voy a extender un poco acá, creo que es importante, porque estamos hablando de la fase política y de la responsabilidad que conlleva el desarrollo tecnológico. Entonces muchos dicen, no, pero la tecnología es neutra, lo importante es cómo lo usamos. Bueno, no es cómo lo usemos, porque cada tecnología tiene su funcionalidad en el momento en que se inventa, ¿cierto? Si bien se le pueden dar otras funcionalidades, cuando alguien inventa una tecnología ya lleva en su mente qué función le va a dar. Y adicionalmente, las tecnologías no son neutras porque están hechas en una tecnosfera, como hablaba el texto, en un sistema que le da cierta intención, una intencionalidad. Entonces ella no es como neutra, digamos, moralmente, ella tiene su cuestión ideológica, su cuestión política y su cuestión moral de fondo. Entonces, digamos que con eso complemento y cierro todo el tema de lo que es la responsabilidad, la fase política y el sistema técnico como tal que produce las tecnologías, que por cierto no son neutras. Muchas gracias por su atención. No sé si tiene algo más que complementar por acá. De pronto pensaba un poco en la cuestión sobre la tecnología y la no neutralidad de ella, y es, por ejemplo, el ejemplo de la televisión. O sea, cuando aparece esa tecnología de la televisión, aparece en unos contextos específicos, con códigos específicos que hacen que quien haga televisión, independientemente del lugar del mundo donde la haga, va a tener que esos códigos con los que se hace la televisión deben cumplirse para que se pueda, digamos, llevar a cabo
el despliegue de esa tecnología. Entonces uno también lo puede ver, por ejemplo, con la radio, como cuando se dio en su momento, con el telégrafo en el siglo XIX, con ¿qué? Con el inicio de Internet, ¿sí? Y ahorita lo que ahorita estamos es que más cercano a nosotros es inteligencia artificial. O sea, hay unos códigos en los cuales está hecha esa tecnología, dentro de los cuales la cuestión sobre la discusión eh, no posterior, porque ese también sería una cuestión también interesante en revisar, que muchas veces la filosofía de la tecnología, la ética aplicada tiene que ver siempre es con cuando llega la tecnología a, pero no cuando están los grandes programas de investigación, los grandes, a dónde se va el dinero de los estados a hacer esas investigaciones y que luego entran pues a todo el sistema, a la tecnosfera que estabas hablando tú. Entonces ahí sería muy importante indicar que, digamos, que esas reflexiones no podrían darse solamente en el último nivel, que ya es cuando la tecnología explota y cuando muchas veces ya no se puede hacer absolutamente nada, porque tiene su propia Sí. lógica de distribución. Entonces ahí es donde De deberíamos como hecho, volvernos un exacto, poquitico hacia anteriormente. en estos días escuché una frase, bueno, ya normalmente cuando ya algo está inventado, no se desinventa. Ya toca como que dice arreglárselas con lo que Sí, ya viene con y lo que hay. adaptarlo. Adaptarlo, es la Exacto, palabra clave, sería la ya no se adaptación. desinventa, ya no puede. Entonces, ese es lo que tú estás hablando, que ya no, el después ya es muy tarde, o sea, ya está inventado, ya está hecho, ya está distribuido, ya toca revisarlo pues a posteriori y sí, y darle el manejo. Y bueno, ahí complementando un poco también el tema de lo que hablábamos, los teléfonos celulares, por poner un ejemplo que tenemos acá a la mano, no son neutrales, están diseñados para, o sea, el teléfono celular, digamos que su función principal inicialmente era comunicar, entonces se usaba el teléfono, se comunicaba con una persona que estaba a larga distancia, pero claro, ¿quién se dio cuenta? Pues los genios del marketing, las empresas, que yo aquí puedo meter todo, que puedo meter la calculadora, el reloj, la cámara, el video, el mensaje, la llamada, y puedo La meter cuenta todo, bancaria, la cuenta bancaria, todo, la la app. huella digital, la información, la lectura, o sea, puedo meterlo todo y no tenemos una neutralidad ahí. El que se dio cuenta, pues le va metiendo con una intención, ya que sea mala, que sea buena, que la analicemos o que no, pero no es neutra. Está diseñado con una intención de captar evidentemente toda mi atención y de que yo permanentemente tenga una necesidad de. Entonces, ahí vemos que inicialmente Dependencia, es ingenuo dependa de ese aparato en para una manejar su neutralidad. vida. Y lo podemos analizar, como decías tú, con todo, con el telégrafo. No es el teléfono celular para no envenenarlo ni satanizarlo, Mm. con todo, con el No, telégrafo, es que si uno ve, o sea, cualquier tecnología que hablaba, por ejemplo, CAP, que hicimos ¿qué? sí. La anterior lectura Uh-huh. desde la vista ingenieril, él ya hablaba ahí de cómo imaginar los artefactos técnicos más que como elementos aislados, como elementos que formaban un sistema. Y básicamente es un texto de 1870 y pico. O sea, ahí uno dice pues digamos, estos elementos digamos, de pensar la tecnología no como un artefacto, no como una tecnología aislada, sino pues como un elemento donde se unen procedimientos, artefactos y todo ese tipo de cuestiones. ¿Listo? Yo creería que, no sé si, Correcto. sí. No, No, está bien. sí, Ok, entonces, Gracias por tu aporte. ok, listo. Entonces, suspendemos aquí y me esperan un momentico para despedirnos. ¿Listo? para ver si quedó el video.